Ser podcast. La escritora y periodista Chani Rodríguez acaba de publicar nueva novela, La Seca, una historia que nos habla de maternidad y de soledad con el paisaje de fondo de un pueblo andaluz en búsqueda de su propia supervivencia. Charlamos con la autora de viajes interiores, de las cosas que pasan a partir de los 40 y también de cómo nos consuela el sentimiento de pertenencia. Nos acompaña la escritora y periodista Chani Rodríguez, que acaba de publicar nuevo libro, La Seca. Chani, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora extra. Muchísimas gracias a ti. Bueno, después de todas las alegrías que te ha dado Los Últimos Románticos, que creo que está a punto de que empiece el rodaje, su adaptación al cine con David Pérez Añudo, publicas La Seca. La novela está ambientada en Cádiz, en el Parque Natural de los Alcornocales. No sé qué le ha llevado una chica del norte, una chica de Llodio, a pleno campo de Gibraltar. Soy de Llodio, pero lo cierto es que mi familia paterna y también parte de la materna son de pueblos de ese parque, en el que domina el alcornoque y en el que ahí pervive un oficio centenario con una plástica increíble relacionado con la saca del corcho, los corcheros. Y bueno, mi abuelo, mi padre durante una temporada, después emigró ya a Euskadi, que es donde yo nací, primos, sobrinos, amigos, son corcheros, o sea que es algo que conozco y que me ha llamado la atención desde siempre, ya digo, por la estética, por lo que significa, no sé, hay algo que me vincula mucho a esos bosques. Y el origen de La Seca, si no me equivoco, está en un reportaje que a ti te encargan hace unos años. Cuéntanos cómo fue eso. Pues fue en el 2018, fue la revista Minerva, una revista en Bilbao, me ofrecieron escribir un reportaje, luego lo editaban con una Minerva, con tipos, o sea, una cosa de artística, y lo ilustró Sara Morante, por cierto, y podía elegir el tema y me lo ofrecieron, estaba yo en el tren, y como si ya lo hubiera pensado de antemano mucho, si lo hubiese rumiado, dije, voy a escribir de los alcornoques, de los alcornocales, de los corcheros, y fue definitorio, porque para mí ese bosque lo tenía vinculado a la infancia, a un territorio para mí mítico y feliz. Y no sé, eso a mí no me llamaba para desarrollar ahí mi narrativa, pero al contrastarlo con la realidad, porque hablé con corcheros, con el patronato del parque, con la junta, descubrir el alcance de esta enfermedad, la seca, las reivindicaciones laborales también de los trabajadores, la incorporación progresiva de la mujer a este oficio, y el cambio climático también en sí mismo, que era otra amenaza. Lo que era mítico se conformó ya en conflictivo y por tanto en materia, para mí, literaria, que tenía ya una potencialidad narrativa. Y ahí es cuando decidí escribir sobre ello. Uh-huh. Con ese paisaje del que nos hablabas, con ese paisaje de fondo del que ahora vamos a profundizar, y también de lo que ocurre, como decías, en esas tierras con esos trabajadores, sitúas a la protagonista es Nuria. Ella vive en Llodio, viene de estar cuidando a su madre enferma durante los últimos meses, van a pasar unas vacaciones a su pueblo en Cádiz. Nuria es una mujer desubicada emocionalmente, es una mujer amargada, pero ¿qué le pasa a Nuria? ¿Qué le pasa a tu protagonista? Le pasan muchas cosas a esta pobre mujer. No tiene grandes herramientas comunicativas porque incluso se esconde incluso su parte más noble. Le pasa que está frustrada, que ha cumplido los 40 y lleva una vida que igual no es la que ella hubiera querido, pero esto nos pasa mucho también con esta edad de yo tenía que haber sido, yo tenía que haber hecho, y le culpas a los demás cuando los demás no tienen la culpa, en realidad eres tú la responsable. Y luego también la novela es un verano, cuenta un verano transformador, y cuando empieza ese verano ya está muy cansada, ha trabajado y se ha echado a la espalda los cuidados también de su madre, que los ha requerido atención. Entonces está ansiosa, tiene capítulos directamente de ansiedad.
arrastra también un amorío que tiene su importancia en la novela y tiene mucho miedo a que la dejen sola y a que no la quieran, pero tampoco no sabe pedir cariño. Entonces, bueno, pues ya digo, es un barullo de mujer y en este verano va a tener que espabilar. Hace pocos días hablábamos con Carmen Machi de tipos de maternidad. Una de las patas de la novela es precisamente esa relación que Nuria mantiene con su madre. Es una relación, yo creo que de acompañamiento, de dependencia, pero también de tedio, que lo dice ella misma. Hay una atmósfera además como opresiva entre ellas dos. ¿Por qué Nuria y Matilde no saben relacionarse? ¿Qué les pasa a Nuria y a Esto pasa Matilde? mucho entre madre e hija, ¿verdad? Ella, Nuria, fundamentalmente es que está agobiada, cree que la madre depende de ella, que va a ser siempre así, porque Nuria ya se ha inventado toda la novela de la vida de su madre. ¿Qué pasa? Que luego en este verano va a pasar algo, la madre va a hacer algo que ella no se espera y va a cambiar totalmente esa novela que Nuria había previsto y se va a quedar totalmente descolocada y va a entender que también ella depende de su madre. Es una relación quizá un poco insana porque les cuesta mucho darse espacio. De hecho, es una gran idea. Es una idea importante en la novela, por eso la frase, el aforismo de Ramón Eder, que hay que ser generosas para también dejar que la gente que queremos se aleje, porque a veces estar tan pegadas como estas dos, al final acaban las dos que es que no pueden respirar. Pero que yo creo que esto pasa a menudo. Y luego lo del cambio de rol me interesaba que, no sé, sucede como de pronto además que un día eres madre de tu madre y te encuentras incluso diciendo las mismas frases que tu madre te decía a ti cuando eras adolescente que te daban tanta rabia, cuando tardan y Nuria se sobrepreocupa por la madre. Entonces, bueno, la verdad es que es un poco un sinvivir, como se diría en Andalucía, la relación que tienen en la entrada de la novela. Luego pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. En el caso de Nuria yo creo que también hay un miedo atroz a la soledad. Hay un momento en el que dice, relacionarse con otras personas es como la manera más segura de acumular errores. Yo te he escuchado en alguna entrevista a ti, Chani, decir que para ti tu mayor miedo es la soledad, que la soledad es lo peor que puede pasarte. Y esas vacaciones terminan convirtiéndose, como antes mencionabas, ¿no? en un viaje interior de la protagonista, pero yo creo que al final ella sí entiende y asimila cuál es su lugar y por qué la soledad a lo mejor no tiene por qué tenerla tanto miedo. Tiene que entender que la vida viene como viene y que tú no la puedes diseñar. Esto también de querer controlar y planificar y pensar cómo va a ser, pues es un esfuerzo estéril. Tiene miedo a la soledad y yo también lo tengo. A mí no me importa decir que yo tengo miedo a la soledad. Es algo además... Y he tenido desde pequeña una sensación muy fuerte de soledad sin estar sola. La soledad yo creo que es para mí el principal tema, que al final escribo de distintas cosas, pero por ahí termina aflorando, ¿no? La soledad. Vamos a estar muy solas, yo creo, y solos, en general, y ya lo estamos. Lo que pasa es que lo estamos, pero no nos lo queremos creer, y lo vamos descubriendo, y yo creo que es ese proceso doloroso, ¿no? Para ella y para cualquiera que lo vaya descubriendo en qué gran medida estamos todos solos y solas. Hay mucha nostalgia, hay mucho remordimiento por lo no hecho y antes también lo comentabas, por esos sueños no cumplidos, al final es un amigo el que le pone el espejo a la protagonista, ¿no? El que le dice, como tú ya antes mencionabas, la culpa es tuya y llevas toda la vida poniéndote excusas. Un amigo que tiene más paciencia al hombre porque para que le diga un poco cosas. Lo que aguanta de esta mujer, las malas contestaciones, qué necesaria es la gente que te dice también la verdad en un momento en el que ya no hay otra opción, ¿no? En el que te dicen, oye, deja de actuar así porque esto ni me hace bien a mí, ni a ti, ni a nadie, no nos tratas como nos merecemos, ¿no? Porque también esta sensación de soledad hace que quizá miremos demasiado hacia adentro y perdamos la referencia real con nuestro entorno, con la gente que sí nos quiere o que no nos quiere. Nos cuesta un poco baremar. Es un pueblo en plena búsqueda de su propia supervivencia. En paralelo es todo este relato que estamos hablando de Nuria, de su madre, sus amigos, sus soledades. Tenemos ese pueblo de fondo que es otro protagonista, porque realmente el entorno es otro protagonista de la novela, donde los alcornocales sufren una enfermedad, es el título de la novela, que tiene su origen en un hongo que se conoce como la seca y que parece también que hay cierto paralelismo. Es un poco como lo que sufre o como lo que corroe a Nuria por dentro, ¿no? Sí, porque está muy bien visto eso. Tiene su savia, ella, pero como que no corriera, ¿no? Por dentro de ella. Se ha quedado ahí como también seca emocionalmente. No sabe
sacar las emociones. De hecho, eso lo que decía, que las esconde. Sí que hay un paralelismo, sí, entre la enfermedad del árbol y ella. Y el árbol, que también es un personaje para mí, ¿eh? Yo quiero saber el pasado del árbol, el presente, el futuro, si está enfermo, si lo cuidan o si lo atacan. Así que, de alguna forma, estoy mirando la portada y la veo, ya veo los árboles y sí, tienen algo que los vincula. La Seca es un viaje al rural andaluz, pero yo creo que en ningún momento has intentado plantear un rural idealizado, o en parte sí, porque reflejas la preocupación de las gentes del pueblo. Es una preocupación de la gente que vive en esa tierra, de salir adelante frente a esa idea más romántica del veraneante, que solo está unos días, que solo está un rato, que es como un poco la parte más luminosa del pueblo versus la parte más oscura, ¿no? Que al final está relacionada con la falta de expectativas en una región asfixiada por el cambio climático, sin un futuro sostenible. Háblanos de cómo abordas ese pulso de esos dos pueblos, ¿no? De esas dos versiones que encontramos en la novela. O de esas dos filosofías o modos de entender también estos medios, ¿no? Porque dentro del pueblo hay gente que piensa de una manera muy distinta, que confronta con otra gente del pueblo, que entiende que hay cosas que les convienen más, menos. Y el campo es los campos también, porque a veces decimos ciudad-campo, pero ¿qué campo? Porque eso, dentro del campo se cruzan los intereses y chocan, y hay distintas sensibilidades, igual que en la ciudad. No quería idealizar, porque es verdad que se ha escrito mucho y se ha idealizado, ¿no? el pueblo, pero tampoco quería, quizá, por ejemplo, me han preguntado mucho por Asbestas, que me encantó, pero ahí la visión es más dura. Yo quería también que esto fuera una canción de amor al pueblo, así que me he quedado en una visión intermedia. Y lo que quería plantear es, vale, hay muchas personas que queremos que el paisaje que tanto nos arropa, para mí el paisaje es muy importante, es como se dice, el consuelo de la pertenencia, no queremos que cambie, pero también la gente que vive en el medio rural tiene que vivir de algo, no puede vivir del aire. Entonces, eso se traduce a menudo en intervenciones, ¿no? En este paisaje. Me gustaría que ambos deseos pudieran convivir, y ahora mismo parece que hay un poco de trinchera, ¿no? Entre la gente que quiere ir más adelante con, pues no sé, con la rentabilidad económica, y otros que tienen otras visiones. Hay gente, por ejemplo, en el parque que dice que el propio parque, la protección del parque, les asfixia porque no les dejan hacer nada. En fin, yo querría, porque la novela no es de tesis, ya quisiera yo tener alguna solución, pero sí creo que hay que escuchar, las partes se tienen que escuchar más, y igual hay que rebajar también un poco el tono de autoridad o de ir como que lo sabemos todo y a dar lecciones y a decirle a la gente también lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay un personaje, Montero, que él tiene una plantación de aguacates, que ya sabéis que en Málaga hay muchas y se están secando ríos. En fin, a mí me parece que responde a políticas agrarias cortoplacistas y no me gustan. Ahora bien, si los plantan es porque se consumen. ¿Qué quiero decir? Que en la ciudad los consumimos con alegría, no tenemos ningún compromiso tampoco, ni una gran conciencia, ni pensamos en la sostenibilidad, pero luego vamos a decirle a la gente del campo lo que tiene que plantar y no. O sea, yo creo que hay una incoherencia que también nosotros tenemos que ejercer más la autocrítica, y que creo que con un diálogo más fluido y con otro tipo, un diseño de política agraria distinta, no sería imposible que conviviera esa idea del paisaje y la vida, la vida de la gente. Yo creo que lo explicas muy bien también hablando de los molinos de viento, ¿no? Es destruir el medio ambiente como solución para proteger el medio ambiente, y ahí es como que está la paradoja, ¿no? Es que la paradoja es una constante también en la novela. Lo de los molinos, pues sí, necesitamos la transición energética, pero nadie los quiere tampoco a su lado, y menos si también hay pastoreo o tipo de desarrollo agrario, ¿no? Nadie los va a querer. La extracción del corcho y este oficio que yo ya he dicho, el que mi familia ha practicado y que tiene esa estética y que, vamos, que a mí tanto me fascina, esto también es paradójico, porque tú le quitas la corteza al árbol, que es lo que hacen los corcheros, cada 9 años se descorcha el alcornoque, se queda más expuesto si hubiera un incendio, lógicamente. Pero como es monte productivo, no hay tantos incendios. Todo es una paradoja. Por eso a mí me parece que es muy complicado, hay que resolver muchas cosas, y que hay muchas cosas que pasan muy rápido. Yo también tengo la sensación de llegar tarde siempre a todos estos problemas, de no enterarme muy bien,
ella, la protagonista, en el pueblo está también queriendo saber por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, que si es el ayuntamiento, que si es la junta, que es la diputación, que es el Infoca, nadie le da respuestas. Bueno, y es lo que pasa, ¿no? Que según vas leyendo te vas dando cuenta de que no hay una respuesta no hay solo una respuesta válida, ¿no? Normalmente es que pasa eso, que las cosas no responden a un solo interés o a una sola cuestión. En fin, pues eso, es muy complicado. Es muy poderosa la idea que domina el texto y que antes mencionabas, que es ese sentimiento de pertenencia, y que en este caso ese consuelo que da la pertenencia lo relacionas con el paisaje, ¿no? Con el paisaje de Nuria, pero no solamente el paisaje de su infancia, el paisaje también, su paisaje actual. No solamente hablas de sus recuerdos de la infancia en este Parque Natural de Alcornocales, porque ella también encuentra pertenencia en su paisaje gris del norte, más lluvioso, y es donde ella vuelve, ¿no? Sí. Mira, ahí engancha un poco también conmigo. Ella, como yo, es hija de la emigración, así que queremos de alguna manera ambos lugares, incluso podría haber más paisajes. Yo pensaba cuando escribía en el paisaje, a mí me va faltando ya mucha gente, pero si pensaba en la gente que pueda sentirse que esté sola, o que nos sintamos solas, el paisaje arropa mucho, porque al final ahí se despliegan los capítulos de nuestra propia vida. Es como un abrazo, ¿no? A lo largo del tiempo, porque el paisaje, es verdad que aunque se agreda mucho y tal, es más longevo que nosotras mismas, ¿no? Y creo que hay algo ahí que es muy potente también y muy cálido. Y no creo que haya... Vamos, yo en eso he militado siempre, que no hay por qué querer solo a un paisaje o a una tierra. No hay ningún problema por querer a dos tierras. Pero sí que el paisaje tiene esa importancia de calmante, ¿no? Contra el sentimiento de soledad. No sé si leída ya toda la novela. Yo me quedo un poco con la sensación de que es un libro sobre la búsqueda del amor. Sí, del amor en un sentido amplio, ¿no? Y de qué hacer con el amor y de cómo darlo. Sí, porque, por ejemplo, ella siente amor por su madre, pero ahí tiene que darle muchas vueltas y a lo mejor lo encuentra y lo pacifica, pero solo para dejarlo marchar de alguna forma. Sí, el amor y cierta calidez, ¿no? Eso que nos defienda contra la soledad, contra tanta decepción, porque lo que dice ella sobre las relaciones humanas que apuntabas tú antes, que suele ser una manera fácil de acumular derrotas, es cierto, ¿eh? Y en el amor entra la amistad, también es muy difícil tener un amigo verdadero, un amor verdadero, un asidero verdadero. No sé si estás ya con alguna otra idea rondándote por la cabeza, o ahora mismo ya solamente centrada en la promoción de La Seca, o si, como ocurrió con este libro, por ahí ya hay alguna idea que te esté rondando. Es verdad lo del 2018, pero yo creo que me fui consciente ya de que iba a escribirlo. La decisión la tomé un poquillo más tarde, pero ahí estaba, sí. No, ahora estoy seca también yo, pero creo que es normal, ¿eh? Hasta que no me despegue un poquito de esta historia, no creo que me venga nada. Además, yo tardo lo mío, porque como ha estado la pandemia por medio, parece que no, pero que Lo Romántico salió ya hace 4 años. El otro día un librero vasco me decía: tú ya tienes que publicar, que ya estás viviendo de las rentas. Y yo, bueno, tampoco es tanto, pero tampoco es tan poco. Y eso, que me tomo mi tiempo y pues a ver si se me ocurre otra cosa para escribir, porque si no tengo nada que contar, si noto yo que realmente no tengo nada que aportar, nada que contar, no publicaré. Pues pero esperamos tu próxima novela, Chani. Espero que así sea, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en La Hora Extra. Pues muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.